¿Entiendes las implicaciones de la transformación en el mundo de las criptomonedas? No te pierdas Factor Económico para entender este concepto a profundidad. Mundo Ejecutivo presenta. ¿Sabías que las criptomonedas son instrumentos que representan un nuevo paradigma en la manera en que la economía se moverá a futuro? Si quieres saber el fondo del funcionamiento de estos instrumentos y por qué es importante entenderlos, no te pierdas nuestro próximo programa en Factor Económico. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa Factor Económico. Yo soy el doctor Enrique Pressburger y me da mucho gusto acompañarlos en esta ocasión de manera virtual. Y vamos a platicar sobre un fenómeno muy importante que sin duda es de coyuntura, es decir, afectado por noticias recientemente, pero también esconde un fondo muy importante que es el tema de las criptomonedas. Todos sabemos que Bitcoin ha superado los $50,000 de valor por cada una de sus monedas, con lo cual estamos llegando a máximos históricos en la evaluación de este tipo de instrumentos. Sin embargo, es común todavía el escepticismo en ciertos debates y en ciertos escenarios donde la gente se pregunta, bueno, ¿y realmente qué fundamento tiene esta moneda y quién la respalda? Pues bien, empecemos a entender algunos de estos principios básicos, entendiendo quién respalda el Bitcoin y por qué es un mecanismo seguro. Justamente la respuesta, de manera contraintuitiva, a lo que todo mundo pareciera esperar, es que la confiabilidad de las criptomonedas justamente radica en que no depende de ningún gobierno central ni de ninguna autoridad específica o grupo de personas que la controle o manipule. Repito, justamente la confiabilidad de este instrumento radica en que no hay nadie que lo controle o lo pueda manipular. Esto sin duda es muy relevante en un entorno donde los gobiernos, en su manejo arbitrario de la masa monetaria, han perdido confiabilidad. El mundo hoy debe 3.5 veces más de lo que produce. Estamos en un mundo definitivamente sobreendeudado, donde los gobiernos no han dejado de imprimir dinero sobre pretexto de los estímulos para apoyar a sus economías. Tan solo tenemos el dato de que el 22% de los dólares en circulación que existen hoy en día y que se han impreso en toda la historia de dicho país, tan solo fueron sacados a la luz en 2020. Es decir, prácticamente uno de cada $4 que existen en circulación en la economía actual se imprimieron el año pasado. Esto, para los que saben nociones mínimas de economía, saben que se traducirá en inflación y en depreciación del dólar como moneda base alrededor del mundo. Adicionalmente, Biden ya ha anunciado también que planea un estímulo adicional por $3 trillones, lo cual hará aún más grave esta situación donde el gobierno imprime dinero con el pretexto de impulsar la economía, no teniendo en cuenta que la impresión de dinero sin fundamento ocasiona pues inflación, más inversión en capital, es decir, el dinero que invierte en dinero porque es más rentable que invertir en negocios y no necesariamente pudiera significar que el mundo se vuelva más productivo. Por lo tanto, si la moneda más fuerte del mundo está, digamos, volviéndose loca, imprimiendo dinero de una manera ahora sí que desenfrenada e inundando el mercado de dólares, ya no va a ser la base, el oro finalmente ya es un patrón que se abandonará, ¿cuál es el patrón que sigue? ¿Viene otro país con una moneda fuerte que se ponga al liderazgo? ¿Será un grupo de personas la que decida? Pues no, justamente en eso radica el cambio de paradigma. El cambio de paradigma nada menos consiste en que justamente no puede depender una moneda central ni en un gobierno, ni en un país, ni en un grupo de personas, sino en algoritmos democráticos y finitos. El Bitcoin es justamente esto. Es una cadena que va a emitir 21 millones de Bitcoin, donde los Bitcoins se van generando de un proceso que se llama minería, que quiere decir que ciertos hubs de computadoras van produciendo estos bitcoins y a medida que hay más demanda de bitcoins, la capacidad de generar bitcoins nuevos se reduce. Es decir, que estas máquinas, si antes podían hacer 9 bitcoins al día en sus cadenas, hoy pueden hacer tan solo 3 porque la demanda ha crecido. Y así, entre más computadoras haya produciendo estos bitcoins y minando estos códigos, será más difícil hacerlo y más escaso. Por lo tanto, es un sistema que se autorregula, que no permite que un solo jugador
pueda arbitrariamente decidir cuántas bitcoins hace y se democratiza de alguna manera la creación de este tipo de instrumentos. De igual manera, la transacción de este tipo de instrumentos, de las criptomonedas, no depende de un gobierno y por lo tanto no está sujeto a sistemas como el SPEI o como el SWIFT, sistemas, digamos, autorizados por bancos centrales y autoridades bancarias internacionales, sino que se puede intercambiar en diferentes centros de cambio alrededor del mundo en un periodo de 7 días a la semana por 24 horas. No hay restricciones de temporalidad, no hay restricciones de fronteras, no hay cobro de comisiones por cruce de fronteras, si bien evidentemente sí lo hay por el trading que cada exchange te cobra, pero es un cambio de paradigma donde la gente puede intercambiar este tipo de monedas digitales de manera prácticamente instantánea entre un país y otro, eliminando fronteras y eliminando la intermediación no solamente de gobiernos, sino de bancos centrales e instituciones bancarias tradicionales. Así tenemos una moneda que no puede ser manipulada en su producción, que no puede ser manipulada en su monto, solamente hay 21 millones, y que no puede ser tampoco, digamos, hackeada. El Bitcoin, como sabemos, está basado en una tecnología que se llama blockchain, que el blockchain básicamente es un encadenamiento de eslabones informáticos que rastrean toda la historia del movimiento de cada criptomoneda. Así, por ejemplo, sabemos cuándo se creó una criptomoneda, quién la compró, en qué exchange se metió, cuándo la vendió, cuándo se volvió a revender, por cada segundo, lo cual hace imposible que esta historia sea alterable básicamente, y digo, entre otras tecnologías que tienen las criptomonedas para contratos inteligentes, por ejemplo, como lo es Ethereum. Pero el fundamento y lo que es importante entender es que justamente el número es finito y no es manipulable por absolutamente nadie. De hecho, la entidad que fundó de alguna manera el Bitcoin, Satoshi Nakamoto, no se sabe si es una persona o es un grupo de personas, pero bueno, realmente el nombre del fundador y su nacionalidad no importan y ese es el punto. Así, señores, lo primero que hay que entender en el universo de las criptomonedas es justamente que no pueden ser manipuladas, que el sistema informático es seguro, que la creación de las criptomonedas está autorregulado y es un sistema que va aprendiendo por sí mismo también, y que justamente su confianza y el hecho de que sea el nuevo paradigma en el futuro radica en que no dependerá de alguna decisión política o de alguna persona en concreto. El hecho que sea descentralizado este sistema, no centralizado, desafía el tema de las transacciones interfronterizas y hace que sea un refugio seguro para guardar dinero protegido de la inflación, al no poderse imprimir esta moneda indiscriminadamente, protegido de manipulación, al no poder ser manipulado tampoco su oferta y demanda, y digamos que su bloqueo por determinados gobiernos, puesto que, aunque a los gobiernos no les guste, hoy los exchanges son internacionales. Por lo tanto, queridos amigos, lo primero que hay que entender es que las monedas digitales, sea Bitcoin la final que quede o no, pero la tecnología de monedas digitales llegó para quedarse y de hecho es el nuevo paradigma de un sistema internacional económico monetario. No se vayan, volvemos para hablar de algunos otros asuntos que tienen que ver con prensa y con medidas políticas. Estamos en Factor Económico. En la edición de febrero de la revista Mundo Ejecutivo, Constanza Lozada, directora y presidenta de Pfizer México, profundiza sobre temas como el liderazgo, la equidad de género, cómo lograr un buen equipo de trabajo, además del balance entre su accionar profesional y su vida personal. En la sección Mundo Político presentamos un análisis coyuntural sobre el escenario político para 2021 y las relaciones que mantendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo norteamericano Joseph Biden y con el empresariado nacional. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje sobre neuromarketing, la ciencia para adentrarse en la mente del consumidor y un especial de transformación digital. Este mes, la revista Mundo Ejecutivo reconoce a los líderes empresariales del nuevo panorama tecnológico con un listado de los mejores CIO y CTO en el país. De igual forma, esta edición cuenta con el suplemento de Mujer Ejecutiva, en el cual encontrarás información sobre las campañas y el trabajo que está realizando la ONU con diversos gobiernos para evitar la violencia de género en estos tiempos de pandemia. Además, conoce cómo la doctora María Antonieta Chagoya Méndez está abriendo la brecha para las mujeres y las futuras generaciones. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Volvemos a Factor Económico y estamos hablando de las criptomonedas porque mucha gente nos ha preguntado, ¿qué hago? ¿Debo invertir en criptomonedas? ¿Son seguras? ¿Son volátiles? Y bueno, todo este debate desencadenado sobre si realmente se trata de una inversión especulativa o bien una alternativa real. Hemos resumido en el primer bloque que de hecho se trata no solamente de una alternativa real, sino de un cambio de paradigma mundial, donde se trata de una moneda descentralizada, no manipulable por gobiernos, no manipulable en montos y en límite, no hackeable por su seguridad, que justamente servirá a la gente para poder ahorrar y conservar el valor de su dinero y transaccionar con él interfronteras. Esto sin duda es un desafío y por lo tanto es un paradigma al que vale la pena apostarle. Vayamos sin embargo a otros temas de interés en relación a este mundo y se trata de la adopción. Si bien es verdad que las monedas virtuales son un mecanismo de alguna manera funcional e infalible en temas de seguridad, existe la gran pregunta, pero bueno, si la gente no lo usa, pues este sistema no tendría valor, lo cual es completamente cierto. Si las entidades, las corporaciones y las personas no pueden usar las monedas virtuales, pues no tendría ningún sentido que la gente las quiera y al no haber demanda, pues su valor sería a cero. Sin embargo, pues justamente está ocurriendo todo lo contrario. Hoy en día estamos llegando a niveles récord en transacciones de criptomonedas, no solamente entre personas físicas y exchanges, sino un siguiente paso que es de lo que vamos a hablar y tiene que ver con la adopción corporativa. Hoy tenemos de alguna manera una noticia quizá la más popular, que se trata del dueño de Tesla, Elon Musk, este personaje sin duda carismático, fundador de tecnologías nuevas que tienen que ver con SpaceX y con estos automóviles eléctricos de la marca Tesla. Es un personaje icónico que tiene mucha influencia en los mercados. Él anunció que el 10% de la tesorería de su compañía se invertiría como reserva en Bitcoin en lugar de en dólares, lo cual empujó más de un 20% del valor de Bitcoin con un solo anuncio. Así es. Y esto tiene que ver no porque el volumen haya sido demasiado grande, pues de hecho el volumen de compra solo representaba pues menos del 1% del valor total de bitcoins existentes en el mercado y no es la compañía que más bitcoins ha comprado, pues existen otras también que ya lo han hecho como MicroStrategy, que fue la primera en desencadenar esta ola de comprar corporativamente Bitcoin. Sin embargo, aquí el mensaje no es tanto de volumen de transacción, sino de adopción. Tesla es una marca popular, es una marca que está, pues digamos, que surge en Estados Unidos y está a la vanguardia de un mindset de ciudadanía global, con un millonario sin duda, que además de ser el hombre más rico del mundo, pues tiene mucha influencia mediática en una nueva forma de pensar que muchos consideramos pues tal vez interesante, al menos en el sentido de buscar una mayor equidad, como su objetivo de lograr Internet para todo el mundo. El hecho de que una persona así tome la determinación de empezar a usar dinero de la empresa para comprar Bitcoin, sin duda rompe un parteaguas en el tema de adopción, pues esto abre la puerta para que no solamente gente a través de sus tarjetas de crédito, sino empresas grandes puedan empezar a comprar Bitcoin replicando la acción de este señor. Y así pensemos, si hoy en día estamos a niveles récord en el precio de Bitcoin, récord en el nivel de transacciones, y apenas empieza el mundo corporativo a invertir, pues quiere decir que las transacciones en estas criptomonedas pues puede subir 2, 3, 4 o 5 veces por vernos conservadores. Porque puede haber mucho más dinero moviéndose y por lo tanto, al ser mayor la demanda de los instrumentos de cripto, pues va a subir sin duda su valor, no solo de Bitcoin, sino de todas estas monedas que se llaman alts, que son, digamos, las alternative coins, que son monedas que tienen otro tipo de tecnologías, no necesariamente valor en dinero, como valor de contratos o valor para tecnologías de resguardo de información u otras cuestiones que cada moneda tiene su propia tecnología de manera interesante. Pero bueno, el tema de la adopción no solamente se da por esta situación, por este fenómeno, sino también por el hecho de que algunas exchanges importantes de Estados Unidos, como Coinbase, van a salir a la bolsa a cotizar como empresas públicas. Sí, como lo escucharon bien, los exchanges o centros cambiarios dedicados exclusivamente a criptomonedas
van a empezar a hacerse empresas públicas y la gente va a poder conocer su información y esto de alguna manera las acerca también al tema de la adopción. Así, al volverse público las acciones de un centro cambiario de criptomonedas en el país más poderoso del mundo, pues nos abre también una puerta a que seguramente muy pronto también se podrá hacer transacciones en bolsas de valores, tanto nacionales como internacionales, ya compras de criptomonedas. Y esto lo explico bien. Hoy en día existen centros cambiarios o bien exchanges como Bitso en México, por ejemplo, que es uno de los más importantes en América Latina, donde la gente puede comprar y vender criptomonedas. Sin embargo, si yo me meto a las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, no hay instrumentos que me permitan invertir en este tipo de activos, sino solamente en acciones, ni en la bolsa ni en el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones. Siendo así, esta puerta aún no se abre, pero sin duda alguna está por abrirse y se habla de que esto podría atraer una adopción mucho mayor al hacer que los grandes fondos de pensiones, que las Afores en todo el mundo, que los grandes fondos de capital privado y muchos fondos institucionales también pudieran empezar por primera vez en la historia a comprar Bitcoin. Así que más allá del movimiento mercadológico sin duda magistral de Elon Musk, que posicionó su marca invirtiendo y sin que le cueste nada y más bien multiplicando su dinero, existe una realidad inherente a la adopción. Las personas hoy en día conocen cada vez más de Bitcoin. Hoy ya empezamos a ver noticias que hablan del valor de las criptomonedas en medios mainstream, ya empezamos a ver también a grandes empresarios comprar parte de su tesorería en Bitcoin, empezamos a ver centros cambiarios de criptomonedas que van a salir a ofertas públicas de acciones y se empieza a cocinar también la futura inversión de fondos corporativos en este tipo de monedas. Inclusive, más allá, Amazon y el propio Tesla han anunciado que van a permitir a sus consumidores comprar cuestiones en sus marketplaces por Bitcoin. Es decir, que el día de mañana tú podrás comprar un auto con Bitcoin o bien comprar materia prima o cualquier cosa que necesites en Amazon también con criptomonedas. Así, este es el último paso que también estaría por verse, que es dar el salto al consumidor final de manera masiva con la adopción de los grandes corporativos, donde, bueno, sin duda Amazon es el rey. Si bien todavía esto no es una realidad, ya se habla y las noticias ya están circulando. Así, señores, no se dejen engañar. Si bien el Bitcoin todavía no es un instrumento generalizado, cada vez se usa más y lo bueno apenas comienza. Mucha gente a nivel corporativo e institucional va a empezar a usar las criptomonedas, por lo cual hay que verlas con mayor seriedad. Pero vamos a una pausa, queridos amigos, para cerrar sobre este interesante tema. No se nos vayan, esto es Factor Económico. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Volvemos con ustedes a Factor Económico. Estamos hablando de las criptomonedas y, bueno, de todo este mundo tan apasionante y el nuevo paradigma en transacciones financieras a nivel mundial. Comenzamos diciendo en el primer bloque que las criptomonedas no son un instrumento de modo especulativo, sino que esta tecnología descentralizada y no manipulable por gobiernos va a ser la nueva manera de crear transacciones, toda vez que representa menores riesgos de especulación, menores riesgos de manipulación en el monto y menores riesgos de alterar su valor de manera arbitraria por alguna autoridad. Es un instrumento de inteligencia artificial que autoaprende, auto se regula y que tiene un número finito. También aprendimos que la adopción de este tipo de monedas va en crecimiento exponencial y que si bien las personas físicas cada vez más compran este tipo de instrumentos, ahora que ha rebasado el Bitcoin los $50,000, también es verdad que las corporaciones lo están haciendo no solamente como especulación, sino pensando en una reserva de tesorería, algunas de las empresas de mayor valor en el mundo. De igual manera, hemos visto que algunos exchanges de cripto se volverán públicos e irán a la bolsa, lo cual nos habla también de adopción y la preparación de ETFs o inversiones que siguen índices de criptomonedas que próximamente
sin duda se harán masivos. Por último, hemos hablado de esta puerta abierta que existe del consumo masivo, donde compañías ya permitirán la compraventa en sus marketplaces con Bitcoin. Y ahora pasemos a un tercer tema, sin duda quizá un poco más filosófico en torno a las criptomonedas, que tiene que ver con el empoderamiento del ciudadano global. Y esto lo voy a relacionar con un caso que fue quizá escuchado, pero no entendido en muchos de los medios, que tiene que ver con el caso de GameStop. Como sabemos, mucha gente tiene el derecho y hoy en día la completa libertad de invertir en bolsa, sabiendo que su compraventa de acciones, pues en teoría es transparente, líquida y no puede ser manipulada por absolutamente nadie. Estas inversiones en bolsa cada vez son más fáciles y hoy en día existen aplicaciones para dispositivos móviles, pues no sé, como eToro, como, no sé, Robinhood o algunas otras que son aplicaciones populares donde la gente puede tradear con simplemente meter su tarjeta de crédito, con la idea de que va a poder comprar cualquier acción en cualquier lugar del mundo a través de índices que replican estas acciones. Sin embargo, el caso de GameStop fue algo muy ilustrativo porque se trata de una acción de una cadena de videojuegos físicos que sin duda no tenía ya, digamos que mucho potencial de seguir creciendo, pero es una acción que estaba cayendo no solo naturalmente, sino artificialmente porque los grandes fondos de inversión le estaban apostando en contra. Es decir, los inversionistas institucionales no solamente pueden comprar acciones esperando que suban, sino que también pueden apostarles en contra esperando a que bajen y hacerlo de manera apalancada, y así su utilidad depende de que la acción se disuelva en valor y eso hace a los fondos ganar mucho dinero. Pues bien, lo que sucedió con GameStop es que en una red social, digamos que similar a Twitter, Reddit, pues una comunidad de gente se juntó, una comunidad muy grande de gente se juntó para comprar acciones de GameStop, y al hablar de millones de personas con poder adquisitivo para la compra de esta acción, pues al demandar más de esta acción, lo que hicieron fue subir la acción y hacer que estos fondos de billones de dólares, pues de pronto perdieran todo su dinero y todas sus posiciones, porque la acción en lugar de ir a la baja, pues se fue a la alza de una manera completamente inesperada por todos los soportes técnicos que suelen programarse. Por lo tanto, un fondo pasó de repente a perder billones, miles de millones de dólares, billions, en una transacción que no esperaban, porque el inversionista de a pie decidió meterse a apostarle a una acción que creían que debía subir de valor, o bien que no querían dejar que un fondo buitre que le apostaba a su baja de valor, pues de alguna manera interviniera en la desaparición de la compañía. Y lo que ocurrió fue sumamente interesante, porque al final esta transacción es transparente, no se usó ninguna información privilegiada o no se hizo trampa de ninguna manera. Simplemente la gente o el inversionista retail, como se conoce en el argot financiero, es decir, el inversionista de a pie sin representación institucional, decidió organizarse en una red pública sin ningún tipo de restricción. Y lo que hicieron fue comprar una acción, lo cual no es de ninguna manera ilegal. Sin embargo, el sistema, hablando de los grandes fondos y los grandes reguladores, decidieron sí intervenir en esta transacción para salvaguardar los intereses de los grandes inversionistas. Siendo así, muchos de los exchanges, justamente Robinhood, fue congelado en su operación para que la gente dejara de comprar acciones de esta compañía. Es decir, manipuló el mercado en ese momento diciendo, señores, ya no pueden comprar más acciones de Robinhood porque no queremos que este fondo institucional siga perdiendo dinero. Por otro lado, tenemos que también autoridades americanas, se sabe de llamadas que hicieron amenazando a la gente que dejara de transaccionar, y varias declaraciones públicas de líderes de bolsa como el Nasdaq y el S&P diciendo que no iban a permitir manipulaciones en el mercado, si bien esto de ninguna manera se puede considerar como una manipulación, toda vez que no existió una utilización de información privilegiada. Así, el hecho de que las autoridades hayan decidido congelar exchanges, y hablo también de grupos corporativos grandes, de no permitir más transacciones, de proteger a los grandes fondos y de confrontar, digamos, al inversionista masivo de alguna manera indirecta para conservar los intereses de los grandes fondos, encierra sin duda un escenario macabro donde al parecer la bolsa, que no estaba manipulada de ninguna manera, pues siempre sí pudiera tener intervención gubernamental
cuando afecte a los intereses de los grandes fondos. Y bueno, si bien esto pudiera sonar quizá un poco catastrófico, la realidad es que no lo es para la gente que está metida en el mundo de las criptomonedas, porque una vez más se refuerza que esta es una alternativa justamente por eso más transparente y más viable a futuro. Porque una transacción de criptomonedas no se podrá detener ni se podrá manipular y los exchanges hoy internacionales tampoco se frenarán. Por lo tanto, también por un tema de transparencia y un tema de no manipulación en el sentido del inversionista ciudadano, la inversión en instrumentos alternativos y no dependientes de gobiernos se vuelve central para el empoderamiento del ciudadano a futuro. Así que concluimos, queridos amigos, en que a nivel sistema estamos hablando de un nuevo cambio de paradigma, a nivel empresas también estamos viendo una nueva opción para guardar valor y crecer tesorería dentro de las empresas, y a nivel persona es una manera de empoderamiento no manipulable para los ciudadanos. Por lo tanto, no se dejen engañar. Las criptomonedas no son una tendencia pasajera ni son un tema de moda entre millennials. Es un nuevo paradigma tecnológico sofisticado que hay que entender de alguna manera en su lógica fundamental, aunque no necesariamente en lo técnico todos lo tengan que entender, pero sí en por qué llegó esta tecnología y por qué es importante en estos aspectos macro y micro. Acompáñenos, queridos amigos, en Factor Económico para seguir hablando de estos interesantes temas. Síganos en redes sociales de Mundo Ejecutivo y búsquenos también para darnos like y share en las diferentes redes de Factor Económico, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, también hospedado por Mundo Ejecutivo. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó